Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de trabajar para todos ustedes. Bueno, Perfecto. vida, ciencia y conciencia. Ese es el título que vamos a desarrollar. Y es un tema que nos tiene que hacer valorar todo lo que pesan las palabras. Cada palabra que decimos tiene un peso propio. Es como si tuviera una vida propia, porque expresan lo que sentimos y expresa lo que queremos hacer llegar como entelequia al resto, al oyente que nos está recibiendo nuestra palabra. Entonces vamos a empezar a definir lo que es vida. Y cuando definimos lo que es vida, es toda la vida completa que nosotros tenemos como seres humanos. Y eso involucra a todos los seres del planeta, a todos los seres del planeta, los buenos, los malos, los que son ateos, los que son religiosos de distinta, no importa. Somos todos compañeros de camino. Algunos compañeros de camino los tenemos que socialmente limitar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a partir de las distintas generaciones. Lo importante ahora es entendernos nosotros mismos. Poneme la primera placa. Vida. Cuando definimos vida, podemos definirlo como lo que la ciencia entiende de vida biológica. Es la primera definición. Y esa definición fue cambiando a través del tiempo y va a seguir cambiando. Porque hasta ahora se entendía como vida que material vivo biológicamente, aquellas entidades que tenían un medio de limitación que sería la membrana que separa el espacio propio y el espacio de medio ambiente. Sobre esa membrana tenían que tener, este ser biológico tiene que tener una intercomunicación a través de esa membrana para recibir material y para expulsar material. Tiene que tener un proceso que le permita generar material biológico para autoabastecerse. Y si no, son los parásitos que buscan transformarse o vincularse con los huéspedes que están para alimentarse de su material biológico, ¿no? Y tiene que tener locomoción. Y eso sirve para todos. Pero se ha descubierto últimamente que hay en los microorganismos seres que no se comportan tal como se definen. Los priones, por ejemplo, son como resortes que saltan, pero no tienen ninguna de las condiciones, o tienen algunas y le faltan otras, como para considerarse vivos. ¿Y entonces qué son? Bueno, hay que estudiar. Pero más allá, ahora que se avanzó, por ejemplo, en el estudio de seres que están en la fosa marítima, se están descubriendo entidades que son totalmente diferentes o tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, si uno quisiera decir cuántos cerebros tienen cada una de las unidades, todo el mundo diría, bueno, un cerebro. Sin embargo, el pulpo aparentemente tiene cerebros menores, que serían un poco los antecedentes de ciertas células que se comportan a nivel de nuestra médula espinal, en cada estructura de las vértebras, tienen un comportamiento específico. Y en el pulpo se detectó que tienen ciertos controles automáticos para moverse en forma independiente del control superior que tiene el cerebro principal del pulpo. Se está estudiando esas cosas. Y la comunicación que tienen todas las especies, ¿no? Ya se sabe que hay comunicación, se está avanzando con eso. Entonces, las definiciones que llega a tener la ciencia en todos los aspectos
como decimos nosotros, aquí y ahora tenemos esta definición, pero no sabemos si el día de mañana van a ir cambiando los conceptos, ampliándose para mejor. Bueno, la vida también es nuestra propia vida. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, como me pregunto yo también, ¿para qué vivo? ¿Qué entiendo por vida? Cada uno de ustedes me daría una interpretación diferente, y está bien que sea así, porque es propia de la que vamos recibiendo. Toda nuestra experiencia anterior, toda la experiencia actual, ustedes mismos están aquí buscando una respuesta. Hay gente que no le interesa la respuesta. También las franjas etarias influyen, porque los chicos, por ejemplo, ahora están con otros temas, salvo que uno se los pueda presentar de una manera interesante, están con otros temas en la cabeza. Y bueno, pero está bien que sea así. Esa es la ley natural de búsquedas que nosotros tenemos que hacer. Quiere decir que tenemos una definición propia de la vida. ¿Qué tendés por tu vida? Y podemos, algunos que escriban un libro, qué sé yo, pero bueno, vamos a desarrollando eso. El concepto universal, cuando llegamos a entender que la vida es mucho más de lo que nosotros sentimos o el ambiente en que nos movemos, que tiene un valor trascendental, entonces estamos avanzando en otro concepto mucho más amplio. Nuestra conciencia está universalizándose de alguna manera. Y es interesante porque ahí miramos lo que nos muestra totalmente el conocimiento actual. Y conocimiento, que ahora vamos a ver, es también el desarrollo de nuestro conocimiento de ciencia. Pero cuando hablamos de ciencia, también de vuelta cada uno va a entender o interpretar la cosa de acuerdo a lo que tiene su propia valoración, ¿no?, de las cosas. Cuando hablamos de ciencia, ¿yo tapo algo? No, ¿está bien? El conocimiento no solamente se adquiere con investigación científica, se adquiere en una ciencia abierta, el saber filosófico. Miren cuánta filosofía a través de los tiempos se ha escrito en el mundo, todas con visiones específicamente humanas, pero que muestran etapas. Algunas fueron buenas, otras no malas, y se fueron descartando a través del proceso de crecimiento, ¿no? El saber literario. Cada época, cada cultura ha tenido, desde la noche de los tiempos, formas de expresarse con el arte de la escritura, la literatura, y ha dejado mucha marca de eso, y son expresiones del ser humano. Cada expresión que uno encuentra es una escrita, es un alma diciendo una verdad relativa que entiende. Y después aparece el científico, pero cuando hablamos de ciencia ahí tenemos que entender que es el estudio sistemático de algo, un poquito más dedicado a algo. El científico espiritualista, que es el conjunto de investigaciones que tienen que ver con el alma, la ciencia del alma. Y se vincula muchas veces con el saber científico tradicional, común, pero muchas veces la ciencia lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Lo rechaza porque muchas veces ha sido vituperada, perseguida, y entonces dijeron, bueno, si tengo que aceptar las cosas que no son realidad y no me quieren escuchar, bueno, me alejo, me separo. Y después de mucha lucha, se consiguió dividir las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Una vez más hicieron una estantería grande para atender las cosas prácticas humanas, que son del universo que podemos medir, mesurable, y
Y después está lo otro que, bueno, el que quiera creer, que crea, y ahí está, suelto. Vamos a decir algo importante. En 1857 aparece un señor que se llamó Hipólito León de Niza-Rivel, el cual recibió en Francia, él era un estudiante muy importante, no estudiante, sino profesor, traductor de 5 idiomas, tenía un conocimiento profundo de ciencias matemáticas, en ciencia biológica, de lo que era la época, ¿no? Y en varias ciencias, era consultor de varios gobiernos europeos y en esa época. Y discípulo de un gran maestro que tenía lo que sería para Europa en esa época una universidad, Yverdun, y él era el asistente de Pestalozzi. Pestalozzi era el creador y Pestalozzi hoy en día se menciona en filosofía, se menciona en muchas cosas. Aunque el sistema que nosotros tenemos trata de descartar enseguida las cosas, ya está, pasó, no pasó, no pasó. Cuando nosotros leemos a León Denis o trabajamos sobre León Denis, dice las cosas que quedan. Se desecharon porque, bueno, está bien, todo lo antiguo no sirve. Hacemos un corte y seguimos los otros. No, hay que rescatar las cosas, ver, evaluarlas. Tenemos información válida ahí, en todas las cosas. Por supuesto, es imposible que nuestra mente hoy pueda abarcar todo a profundidad. Entonces estamos hablando con las limitaciones propias de nuestra condición, de los mandatos que tenemos que cumplir hoy en día en el planeta Tierra y lo que venimos a hacer en esta vida. Ahora, el sistema científico sistemático se puede dividir en ciencias duras, que son las que tienen mediciones, fórmulas y todo lo demás, y las ciencias sociales, en las cuales podemos considerar también un abanico muy grande. Las ciencias sociales no son solo filosóficas, también son de investigaciones que tienen que ver con las conductas sociales, las culturas, todo lo que es el aporte sanitario que se pueda dar en el mundo, ¿no? Ahora, también hay otro conocimiento, un conocimiento que es por imbibición de las cosas. Es decir, nosotros vamos aprendiendo de la vida, captando cosas, algunas las dejamos y otras no. Y una de las cosas, por ejemplo, interesantes, lo que escuchamos la vez pasada, cuando nos decían que teníamos o tenemos un concepto sobre las conductas que tenemos morales y las éticas, se hacía una diferencia. Bueno, es válido, porque lo que nosotros podemos llamar ético es lo que queda aprendido con nosotros y le damos valoración como realidad, hasta que aparezca otra cosa. Hasta que podemos cambiar eso, por supuesto, pero es nuestra voluntad la que ejerce. ¿Y quién hablaba de la voluntad como una de las potencias del alma? A ver, ¿se acuerdan? ¿Eh? León Denis, muy bien, bárbaro. Miren ustedes cómo se va relacionando todo, ¿eh? Giordano Bruno, por ejemplo, no sé si era mi tío, pero bueno, creo que no, que fue pobrecito quemado porque no quiso desdecirse de sus descubrimientos, generó el sistema geocéntrico y ahí tocaba todos los intereses. Suena parecido a muchas cosas de intereses actuales, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron? Hay que dialogar, se dice en el mundo, estoy hablando en el mundo, hay que dialogar, siempre que pienses igual que yo. Si no, como yo tengo la fuerza, te obligo, y si no, te pongo como hereje. Antes se decían herejes, ahora no, ahora se metan como es, guerrilleros o oponentes o
todo. Esa es la realidad que se está viviendo, hay que analizarla. En la vida cotidiana nosotros tenemos mucho para hablar. Yo les quiero contar algo breve, pero para que vean cómo es. Vieron que siempre yo trato de inducir al discernimiento. Me pasó ayer. No, miento, ayer no. Antes de ayer. Estaba invitado a una fiesta infantil, a la cual obviamente fui con 27 chicos, 28. Ustedes se imaginan lo que son 28. Algunos la habrán sufrido, por eso veo muchos que se ríen y por allá ya te va a venir a vos también. Entonces, fui. Pero para ir, quise comprar uno, además que sabía que estaba todo bien alimentado, bien acomodado, todo, no iba a faltar nada. Pero yo quise agregar algo más. Entonces, fui a una librería cerquita de casa y compré 28 juguetitos o cosas chiquitas. Por supuesto que todo contento y todo bien mientras lo íbamos eligiendo, pero después cuando hubo que pagar, yo me tiré el lance, dije, bueno, soy cliente de bastante tiempo, por ahí me hacen un descuento especial. Me dice la señora que estaba atendiendo, no te puedo hacer yo, pero espérate que consulto, no está la dueña, pero le paso por... Y la respuesta fue no. No, porque no, sus razones tendría. Si lo pagás al contado, tanto. Si no, porque, claro, hay un montón de temas con la tarjeta. Y bueno, ¿qué pasó? La primera reacción mía fue, entonces no lo llevo. Porque me sentí en ese momento como en la necesidad de darle una enseñanza también a esa señora, que era necesario atender. Yo durante mucho tiempo tuve actividades comerciales y tenía gentilezas, no le estaba pidiendo nada, 5%, 10%. Era un monto considerable, era algo. Bueno, y en ese momento alguien o algo me dijo, por esa diferencia vas a perder lo que te espera. Y dije, no, dámelo. Porque no era una cuestión de plata en sí, era lo que estaba en juego. Y agradecía que me pudieran frenar eso. Cuando llegué a la fiesta, la carita de alegría de los chicos, yo estaba sentado en un lugar privilegiado, bien cerca de donde estaba todo el escenario montado, y venían, había un montón de cosas en la mesa, pero venían a ver y que estaban esperando a ver cuando empezaron a entregar los regalos y se le daba lo que yo había llevado, la carita de felicidad de los chicos. Y lo tenía cerca. Entonces yo me vine doblemente agradecido de la vida. Miren cómo a veces estas cuestiones que uno dice, la vida cotidiana, bueno, está bien, pero no, tenemos que estar atentos a estas cosas para no confundirnos. Y bueno, también la vida cotidiana depende de los tutores que hayamos tenido, padres, abuelos, cómo nos van enseñando y cómo nos van corrigiendo también, ¿eh? Porque no es solamente atento, no es solamente jugar, sino educar, ¿no? Bueno, entonces es toda una historia, porque a veces educar, yo siempre, no tuve hijos en esta vida, pero siempre pensé que educar no siempre es el bueno el que da, sino también el que saca y que sabe explicar por qué no o por qué sí. Eso es enseñanza. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá. Lo dejé, o lo dejé a todos planchados. En el Zoom, parece que no. Sigamos. Sigamos la siguiente placa. Ah, no hay nada, ¿no? ¿Eh? Nuevas herramientas científicas para investigar. Siempre hay nuevas herramientas, en todo eso, en la filosofía, porque ojo que la cultura también se divide en muchas cosas. Las actividades humanas son
de arte también. En el arte también se expresa la cultura, el sentimiento, la forma de ver. Cuando escuchamos música o vemos un cuadro o vemos alguna obra plástica desarrollada, tenemos allí un alma que se expresa a través de lo que está dando. Y lo tenemos que saber valorar porque nos enseña mucho. A veces pasamos por algo, al lado de algo así, y no lo valoramos bien. Pero tenemos que saberlo valorar, tenemos que tener la mente abierta. Eso nos va haciendo crecer. Bueno, pero las nuevas herramientas científicas aparecen, por ejemplo, complementación y suplementación. Yo voy a mencionarlas ahora. En algún momento, cuando presente un trabajo, espero que el año que viene se pueda hacer, y ahí voy a desarrollar un conjunto de teoría que aporta mejor eso. Investigaciones equivalentes, semejanzas científicas, no semejanzas, semejanzas a nivel científico. Desarrollo matemático con constantes de ajuste. Esto va para las fórmulas. Las formulaciones que aparecen en física cuántica y en astrofísica. Y en todas las cosas. Porque cuando uno investiga estas cosas es sorprendente la complementariedad que hay en todas las leyes del universo. Por lo menos las que conocemos. Las leyes naturales, que incluyen las leyes que se dicen espiritualistas. Está todo relacionado. Son leyes que creó ¿quién? La fuerza creadora que llamamos Dios. La fuerza creadora que llamamos Dios. Es imposible negar a esta altura que no tenemos fuerza, que no hay un orden en la naturaleza y un sentido en la naturaleza. En una oportunidad hace muchos años, hablando con un señor cordobés, un ingeniero, me dijo, bien, pero hablando, me dice, a mí no me va a convencer nadie que la naturaleza no avanza en el método prueba y error, refiriéndose él a que en algún momento estuvo los dinosaurios, la época de los dinosaurios, y ahora tenemos otro cuerpo, ¿no? Entonces como que fueron pruebas que después se deshicieron y cambiaron. Y yo lo miré y le dije, bueno, me parece muy bien, si usted piensa eso, está muy bien, yo no lo voy a discutir. Hay otras formas de ver más lógicas, pero si usted lo vive así, haga su vida así como yo voy a hacer la mía. Porque esa es la actitud que tenemos que tener en todo esto. Nunca querer imponer a otros razonamientos, sino aprender a transmitir lo que uno sí, acá uno siempre es aprendiz de todos y puede ser maestro de todos. Y uno, las cosas que aprendió de alguna manera, las trata de enseñar para que otros tengan esa herramienta también. Después si la usa o no, le parece bien o no, es cada uno. No ganamos nada con alguien que esté acá. Yo les agradezco que estén escuchando a mí, me banquen, pero de alguna manera esto tiene que servir para que haya un diálogo o ustedes pueden pensarlo y después me pueden decir, mira, Mario, acá medio que no. Bueno, está bien. Todo es aprendizaje, ¿no? Bueno, después aparece desarrollo matemático, eso lo dije, cambios conceptuales, porque hay cambios conceptuales importantes. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos materia, científicamente materia. Pero la ciencia descubrió cosas interesantes. Por ejemplo, que la materia tiene distintos grados de dureza. Los materiales tienen distintos grados de dureza. Entonces, ¿por qué no lo llamamos sustancia? Y después entendemos que hay una parte en un grado determinado de esa sustancia que se transforma en materia que nosotros vemos y conocemos y podemos mesurar. Porque si no, pareciera que la materia es lo único que hay. Esa es la visión limitada de entender la vida entre el nacimiento y la muerte. Cuando nosotros lo miramos más universalista, se amplía.
Y es el momento que tenemos todos los que estamos acá, incluyendo los que están escuchando por Zoom, lo van a ver más adelante, que tenemos que empezar a pensar distinto. Tenemos que empezar a pensar que estamos en un universo. Nuestro universo comienza, miren ustedes, cuando despertamos, con el entorno que tenemos. Pero después se amplía. ¿Y se comienza ahí? No, porque nosotros tenemos un universo interno. Miren, pasamos a la siguiente. La conciencia. Bueno, ahora vamos a hablar en esta placa, pero antes que nada, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿O algún aporte? ¿Alguna crítica? Bueno, seguimos. ¿En el Zoom no hay nadie? ¿Eh? Gladys. ¿Eh? Gladys Simonian, porque ahora Bueno, hay Gladys Baxi también. ¿querés Pero hablar? acá en Zoom estoy yo sola. Gladys Bueno, Simonian. bueno. ¿Y todo esto para qué? Hablamos de vida, hablamos de ciencia y ahora de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? El sabernos que existimos, que sufrimos, que planificamos. Eso no es nuestro cerebro. No hay ninguna relación biológica que pueda justificar de otra manera nuestras complejidades y capacidades internas. Tenemos una personalidad muy armada, con compromisos, pero eso viene del ayer. Y tenemos una importante, no solamente la personalidad que hoy expresamos acá, tenemos una unidad, somos una unidad independiente, una individualidad que se va a expresar en otras personalidades en otro momento. Entonces, allí es como nosotros tenemos que hacer análisis profundo de lo que es la vida. Y desarrollarnos implica conocer, implica la oportunidad de entender al otro. Y yo conté hoy recién lo que me había pasado los otros días cuando fui a comprar los juguetitos. Y le tengo que agradecer a esa señora que me dijo que no, porque me mostró un montón de cosas y me hizo aprender un montón de cosas. Y valorar las cosas de forma diferente. ¿Y eso quién nos lo proporciona? Nos lo proporciona específicamente esa potencia creadora que nos da oportunidad de aprender siempre, siempre. Por eso tenemos que orar por nuestros compañeros de camino, por los amigos, por aquellos que dicen, ¿me anotás? Para los cuadernitos. Pero también tenemos que orar por aquellos que nos hacen mal, para que mejoren. Eso no quiere decir que toleremos las cosas. No, el perdón hay que tomarlo, pero es una oportunidad de desarrollarnos nosotros y si nos liberamos de rencores o malos recuerdos, recuerdo no lo puedes liberar porque lo tenemos, pero nos vamos liberando, tenemos entonces la posibilidad de ir creciendo nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos mejor. Yo cómo me hubiera sentido cuando llegué a casa después de ese cumpleaños y no hubiera llevado los regalitos. Bien, feliz, pero me hubiera perdido una parte muy importante de la carita de los chicos. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar y valorar en la vida. Y bueno, después tenemos desarrollarse y ubicarse. ¿Para qué estoy? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Estoy en eje? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? Lo puedo hacer. A veces hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan y lo tenemos que hacer igual. ¿Cómo lo tomamos? Yo trato de alejar. Mucha gente piensa, no, yo me voy, a mí no me vengas con eso, más de lo que tengo. Bueno, son compañeros que tienen una faceta de vida, una de las facetas que está viviendo es querer escapar de todos los dolores, una forma de reacción de la vida. ¿Qué hacemos? Dejarlos, darle tiempo, transmitirles, pero no
tratar de, y menos ponerse en papel de juez. ¿Qué dice el Evangelio? Ahí tenemos la oportunidad de aplicarlo. Los evangelios se nos dicen muy claro que no seamos jueces de los demás, hipócritas, que sois capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque no nos retan, sino que nos dicen en ese momento, a ese pueblo al que constituíamos de alguna manera, vaya de donde estábamos nosotros, nos dice que al no conocer, al ser ignorantes, como eran en esa época, nos tenían que hablar de esa manera para que entendiéramos, que no nos dábamos cuenta que teníamos mucho por transitar. Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿somos más o menos ignorantes de esa época? ¿Qué les parece? Siempre seguimos siendo ignorantes, un poquito menos a lo mejor, pero todavía nos creemos que somos más si tenemos económicamente una posición o si podemos diferenciarnos de ciertas culturas que pasan a nuestro lado. Es un sentimiento a veces que tenemos y muchas veces se trata de disimular. Acá supongo que hay una profesional psicóloga de importancia que puede aportar en esto mucho, ¿no? ¿No? Se ríe. Me dice que no con la cabeza. Pero es así, tenemos para nosotros para valorizar las cosas que hacemos con respecto a los demás, lo que sentimos por los demás. Eso no quiere decir que lo integremos a todos. Yo siempre digo que cuando se habla mucho de integración, no tenemos que saber en principio convivir. Y miren ustedes, un señor que está en la calle con una cultura diferente a la nuestra, lo podemos atender, le podemos ayudar de alguna manera que se vaya aprendiendo a convivir con él, con el señor o la señora o lo que fuera. Pero no lo podemos integrar para sentarnos a nuestra mesa, porque ellas se sentirían incómodos y nosotros también, porque perderíamos nuestra privacidad. La privacidad de uno tiene que ser, y por eso estamos en algunos ambientes que somos afines o que estamos aprendiendo, pero tiene que ser respetada. Y lo primero que tenemos que respetar es respetarnos nosotros para poder aprender a respetar a los demás. El pensamiento cada vez más potenciado y los valores éticos que habíamos hablado hoy, que se van a presentar a nosotros, van a representar nuestras conductas. Tenemos que aprender a caminar y esas conductas, ¿cuáles tienen que ser? Porque pareciera que estuviéramos sin rumbo. El rumbo siempre estuvo. Amar y reconocer a esa potencia que llamamos Dios, que nos da tantas oportunidades, nos brinda de todo. Y ustedes dirán muchas veces, la vida cotidiana mía, ¿qué me brinda? Rezongo, enojo, estoy solo o tengo una necesidad y no sé cómo compensarla. Bueno, son momentos de prueba, son los momentos de prueba y de oportunidad de crecer. Oportunidad de crecer. Y hablando del universo, nosotros tenemos un universo macrocósmico, que es todo el universo completo hasta el infinito, donde el espacio y el tiempo cumplen determinadas funciones, que no son los tiempos y el espacio que nosotros medimos acá. Y en el microcosmos, lo hablamos recién, miles y miles de individualidades vivas que ni siquiera conocemos. Pareciera que tienen conductas que nosotros no lo sabemos ver, pero parece que hasta tienen conductas hasta sexuales de otra forma. Mire si falta conocimiento e investigación. Lo que pasa es que se investiga
en el área de los intereses económicos superiores, porque como en este sistema que tenemos todavía en el planeta Tierra, en el aquí y la ahora, rige el poder es fuerza o plata, fuerza o plata. Una vuelta, hablando con una persona influyente en el tema de gobierno, en épocas A, me preguntó un amigo, me dice, mira, yo te digo la justa, esto se rige por plata o por votos. ¿Cuál de las dos cosas tenés vos? Así de simple. Bueno, porque se rige en el mundo así. Y el mundo igual, aunque no querramos, está cambiando todo. Y uno puede decir, pero está cambiando para mal, no, está cambiando para bien. Geopolíticamente está bien el cambio, es notorio el cambio. ¿Hay gente que está mal? Sí, compañeros de camino que están mal, porque hay que buscar en el fondo de cada comportamiento de otras vidas qué ha pasado o cuál es la experiencia que tienen que hacer, tenemos que hacer. Pero ¿está cambiando? Sí, sociológicamente, culturalmente, estamos pasando etapas muy difíciles y nosotros tenemos que agradecer el estar en un nivel de conocimiento un poquito más profundo. Para algunas cosas ayuda. Una vez una médica amiga me dijo algo que, hablando con ella, me dice, no, yo sé mucho de lo mío, de lo demás soy ignorante. La ignorancia es algo de desconocimiento, no es algo que sea ofensivo. Sos un ignorante, claro, todos sabemos que viene la ignorancia, todavía el más sabio del planeta nuestro es un ignorante del universo, de todo ese universo. Y después está el intrauniverso. ¿Qué es el intrauniverso? Nosotros. Ignoramos que nosotros conducimos billones de células de nuestro cuerpo en su comportamiento, que aunque sea automático, lo influenciamos con nuestro pensamiento, con nuestras conductas. No nos cuidamos del frío, no nos cuidamos del calor. Muchas veces podemos, a veces estar limitados, pero si conscientemente no nos interesa, bueno, lo estamos descuidando. Comemos, las dietas son a veces agresivas y no nos importa. Y bueno, llega un momento que todo eso después se paga de alguna manera. El cuerpo reacciona y nos dice, no, está todo bien, pero no. Esto así, mira, hasta acá llegaste. Bueno, tenemos que ir aprendiendo a corregir esas cosas. Transmitir para informar. Uno cuando transmite las cosas a los demás, informa también. ¿Qué informamos a los demás en nuestro entorno? ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Nos levantamos con mal humor? Informamos que estamos mal. ¿A quiénes? A nuestro entorno que nos dispara, por supuesto, arréglate vos. Pero muchas veces encontramos una necesidad. Las personas que son generalmente agresivas están reclamando cosas que a lo mejor lo podríamos resolver. Esto vuelvo a decir, no confundamos conductas que tienen que ser corregidas, bien corregidas, con demasiada tolerancia. Las sociedades en el mundo tienen que encontrar límites, definir límites para que ciertas personalidades no afecten el interés común. Nuestro crecimiento, y la pregunta es todo eso que vamos creciendo en conciencia, que potenciamos, como decía León Denis, fuerza en la voluntad sobre todo, en el libre albedrío que tenemos. Y cuando hablamos de libre albedrío tenemos dos condiciones. El libre albedrío individual y el libre albedrío que nos involucra a toda una comunidad. El libre albedrío social, porque influimos porcentualmente en una comunidad y lo expresamos de alguna manera.
si toleramos esto, si no toleramos aquello, y a veces protestamos. Bueno, protestamos, pero por algo estamos en el aquí y la ahora. Para eso tenemos que aprender a convivir. Y volvemos a decir algo interesante. La sociedad humana del planeta Tierra, la geopolítica, uno habla de geopolítica y parece que uno hablara de chisme y de cosas hipotéticas, y sin embargo influyen permanentemente. Habría que estudiar un poco por qué llegó el sistema financiero mundial a estas crisis, por qué se llegaron las guerras. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo influyen día a día en la condición que nosotros sufrimos, la capacidad de empleo, la capacidad de resolver temas, todo ese tipo de cuestiones. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso es una cuestión de que cada uno después lo analice. Yo estoy haciendo un análisis sociológico en este caso, pero la geopolítica es importante y aparece la cosmopolítica. Este es una frase, un nombre que generé yo, cosmopolítica, porque el universo también, las leyes naturales, tienen una forma de introducir las cosas. Nosotros tenemos libre albedrío y podemos hacer cualquier cosa, pero no, hasta donde podemos, hasta donde estamos limitados. Y como planeta también. Voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Quiénes vieron la película Garfield? ¿Se acuerdan del gatito que buscaba el... ¿Lo vimos? ¿No? Bueno, Garfield era un gatito que se peleaba con un perrito para el primer puesto de la casa. Y entonces lo había sacado y lo había puesto, lo había hecho raptar y lo iban a transformar al perrito, no me acuerdo bien la película, pero era dura, ¿no? Era peligroso. Y él la quería después, arrepentido, quería ir a rescatarlo. Estaba gordo, era un gato de esos que... ¿eh? Entonces, me acuerdo de una escena que salía así, parecía que iba a buscarlo, y ya sabía dónde estaba todo vestido ya para hacer la expedición, no daba más. Y después estaba en la puerta de la casa, recién había salido, no había llegado hasta más de eso. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Decimos, bueno, estamos llegando a los confines ya, mandamos sondas al espacio que llegaron a nada. Llegaron acá nomás, a la puerta de casa, y creemos que hicimos muchísimo. El universo es tan grande, es infinito, y no lo llegamos a entender. Pero algunas personas sí han dejado mucho, ¿eh? Hay temas de ciencia que han evaluado estas cosas. Hay una teoría del caos y el orden que se estableció después, números que hicieron darle un valor para medir. Y ese valor para medir era una unidad, un Google, que era una unidad seguida de 100 ceros. Y después había otra super unidad de ellos, que era un Google seguido de 100 ceros más. Imagínense ustedes las cifras que nos entran en la cabeza, no la podemos manejar. Y sin embargo, en el universo podemos seguir agregando miles de ceros. Y si vamos al microuniverso, 0,1 seguido de miles de ceros también. Entonces nos sorprende. ¿Sí? Nosotros estamos ocupando un espacio para hacer nuestras experiencias, midiendo una situación que es lo que nosotros podemos valorar. Por eso nuestros sentidos están adaptados. Incluso el sexto sentido o lo que decimos mediúmnicos están adaptados y limitados para lo que nosotros podemos ir manejando poco a poco. Bueno, creo que hasta acá, no sé si hay comentarios o algo por el estilo. ¿A qué te referís con la geopolítica? A todo lo que es a nivel de comportamiento humano en todos los territorios, esas tendencias que hay, quién quiere dominar, quién no quiere dominar, las guerras que se generan por el interés de mantener un equilibrio económico, y se expresan de muchas maneras, en cada lugar se expresa de acuerdo a lo necesario. Esas son las luchas y las tendencias. Por eso muchas veces se habla mucho de diálogo,
en todas las regiones del planeta. Pero lo que rige en general es el interés de interés económico. Y entonces eso que está ahí incide. Por ejemplo, hoy en día, no sé si muchos sabrán, hay un grupo militar de Estados Unidos, naval, desplegado en Centroamérica para tocar, según dicen, el narcotráfico de Venezuela, de Colombia y de México. Y del otro lado, ¿qué mandó poder para defender? Los rusos y los chinos. Están ahí, a la vuelta de la esquina. Claro, cuando vos te referís a la geopolítica es porque vos decís que está todo ligado, ¿no? Está todo ligado, Estamos claro. todos conectados. Claro, exacto, exacto. Esa es la intención que tenemos. Miren cuánto hay que trabajar para que eso vaya cambiando, ¿no? Pero ¿de dónde empieza el cambio? De nosotros. Porque sin que nosotros vayamos viendo estas cosas, y después, ¿qué podemos hacer? Ustedes me pueden haber dicho, Mario, está todo bien, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Hacemos lo que podemos, hasta donde podamos. Demos lo mejor que podamos nosotros. Esa es la tarea. En nosotros el cambio y en la comunidad que estamos nosotros viviendo. En los pequeños que somos nosotros, intercambiar opiniones, vayamos viendo nuestras casas, enseñemos bien lo mejor que podamos a los demás, y así vamos creciendo. Todos somos compañeros de camino, todos. Los poderosos, ¿no? Los poderosos sufren mucho los miedos, sufren mucho los miedos, porque se sienten invadidos y tienen el temor de ser invadidos. Bueno. Nos estamos viendo la próxima.